Bienvenidos a este espacio, el libro de la vida, hablando de todos los libros que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, manual de instrucciones del cristiano. Continuamos con el Nuevo Testamento. Hace unos días hemos terminado la carta de 1 Tesalonicenses. Vamos a empezar con la segunda. La próxima semana estaremos capítulo a capítulo, incluso leyendo algunos versículos interesantes que podemos encontrar en esta segunda carta. En unos minutos mencionaremos algunos versículos clave que a lo mejor a ti te han compartido o has leído. A lo mejor son versículos que tienes subrayado en la Biblia. La carta de 2 de Tesalonicenses se puede dividir en tres partes. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2, instrucción respecto al regreso de Cristo. Y capítulo 3, las exhortaciones. Empezamos por la introducción, capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo comienza su carta con la bendición acostumbrada, dando gracias a Dios por la creciente fe y por la paciencia de los tesalonicenses, recordándoles que Dios, en el día de Cristo, proporcionará reposo a su iglesia perseguida y va a castigar a sus perseguidores, orando que Dios cumpla su buen propósito en ellos para gloria de su nombre. Lo encontramos en los versículos del 3 al 12 de este capítulo 1. El segundo bloque, la segunda parte, sería el capítulo 2 y, como hemos mencionado, la instrucción respecto al regreso de Cristo. En estos versículos y en este capítulo se avisa a la Iglesia contra el error de considerar el regreso de Cristo inminente, pues antes ha de producirse el misterio de iniquidad que va a resultar en la gran apostasía. Se va a revelar el hombre de pecado por obra de Satanás para destrucción de los engaños que rechazaron la verdad. Esos son en los versículos del 1 al 12 de este capítulo 2. Los tesalonicenses no deben temer la manifestación de Cristo, ya que fueron escogidos y fueron llamados a la gloria eterna, queriendo el apóstol que el Señor conforte sus corazones y los afirme en toda buena obra. Esto lo encontramos en los versículos del 13 al 17 también de este capítulo 2. La última parte es el capítulo 3 y habla de las exhortaciones prácticas. Pablo solicita la intercesión de la Iglesia para él mismo, para ser librado de hombres perversos, confiando en que la Iglesia va a obedecer lo que les ha mandado. Aquí las referencias están en los versículos del 1 al 5. Deben apartarse de los que andan desordenadamente y no trabajan, pues cada uno debe ganarse su pan y seguir el ejemplo del apóstol. Las menciones del versículo 6 al versículo 12, y los que no obedezcan en la carta deben ser censurados, aunque no rechazados. Se despide con una bendición y un saludo. El capítulo 3 tiene 18 versículos, el capítulo 2 tiene 17 y el capítulo 1 tiene 12. Son las tres partes en las que se divide la carta de 2 de Tesalonicenses. Hay características en esta carta. Y leyendo en internet diferentes estudios, copiaba varios bloques, copiaba varios párrafos de diferentes estudiosos, de diferentes personas que estudian las diferentes cartas y mencionan cosas interesantes que yo desconocía y que quiero compartir con vosotros. Leía esto. La principal característica de esta carta se encuentra en el pasaje del capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde Pablo habla del regreso de Cristo, que será precedido por una gran apostasía final y por la revelación del hombre de pecado. Como hemos mencionado, el instrumento de Satanás, quien va a engañar a los hombres para que acepten la mentira y sean condenados en el gran día de Cristo. El motivo por que esta carta fue escrita es primordialmente para la instrucción a nosotros respecto a ese punto. Prepararnos que va a venir el anticristo, el instrumento de Satanás para engañar al hombre, para engañar a la humanidad. Además de ese importante pasaje doctrinal, la carta tiene un carácter personal. Contiene expresiones de gratitud por la fe, por la perseverancia de la Iglesia en medio de la persecución, palabras de ánimos para los afligidos, consejo paternal para los hijos espirituales del apóstol y orientaciones en cuanto a la conducta. Parece que esta carta, la de 2 de Tesalonicenses, la obviamos a veces. Como habla de la persecución, como que la quitamos de nuestra lectura.
Nos centramos quizás en la de 1 Tesalonicense, que tiene versículos, pues oye, más cómodos, ¿no? Dad gracias en todo, orad sin cesar. Pero claro, cuando lees esta carta y ves que hay persecución y que Pablo está animando a los hermanos de la iglesia a que perseveren hasta el fin, a pesar de la persecución, esta carta para muchos es difícil de leer. No la queremos leer porque no queremos ser confrontados, no queremos ser perseguidos. Si algo caracteriza a Pablo es que en sus cartas él es simple y directo. Pero si lees el capítulo 2, parece que el tono es más elevado. Es que cambia totalmente el contenido profético del pasaje. El lenguaje muestra la obra de la mente de Pablo, que en este caso ha sido transformada por Dios, quien la expresión de sus pensamientos no estaba limitada a pocas frases típicas. Se establece también un contraste entre Jesús y el hombre de pecado, tanto en su persona como en su obra, y el hombre de pecado se hace pasar por Dios. En el versículo 4 del capítulo 2 de esta carta lo puedes entender. Pero el nombre divino del Señor se aplica a Jesús en 22 ocasiones, todas a través de estos capítulos. ¿Cuál es el propósito de esta carta? La iglesia de Tesalónica aún tenía algunos malentendidos acerca del día del Señor. Ellos pensaban que ya habían acontecido, así que dejaron de trabajar. Curioso, ¿verdad? El día del Señor ya ha pasado, pues ya dejó de trabajar. Ellos estaban siendo gravemente perseguidos y Pablo escribió para aclarar los malentendidos. Pablo les escribió para consolarlos. Y en esta segunda carta de Tesalonicenses encontramos versículos clave. Voy a mencionar 4, a ver si los conoces. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Te suena este versículo? Pues lo dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. En el mismo capítulo, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. ¿Este versículo también te suena? Capítulo 3, versículo 3, segunda carta de Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En alguna ocasión te han compartido este versículo, ¿verdad? Nos suena esa parte. Él os afirme, fortalezca y establezca. Pero aquí es diferente. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y el último versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este te suena más, ¿verdad? Resumiendo esta segunda carta de Tesalonicenses, Pablo saluda a la iglesia en Tesalónica y los anima, pero también los exhorta. Los alaba por lo que ha oído que están haciendo en el Señor y ora por ellos. En el capítulo 2, Pablo explica lo que va a suceder en el día del Señor. Luego los anima a permanecer firmes y apartarse de los hermanos que no vivían de acuerdo al Evangelio. Hoy en día tenemos así hermanos. Tristemente no viven de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Si lees esta carta hay conexiones. Pablo se refiere a varios pasajes del Antiguo Testamento en su discurso sobre el fin de los tiempos, con lo cual confirma y concilia a los profetas del Antiguo Testamento. Mucha de la enseñanza de Pablo sobre el final de los tiempos en esta carta está basada en el profeta Daniel y en sus visiones. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 9, él se refiere a la profecía de Daniel con respecto al hombre de pecado. Lo encontramos en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Y esta carta tiene una aplicación práctica para nosotros. Con esto terminamos. El libro de 2 de Tesalonicenses está lleno de información que explica el final de los tiempos. También nos exhorta a nosotros a no estar ociosos y a trabajar por lo que tenemos. Hay también algunas grandes oraciones en este libro que pueden ser de ejemplo para nosotros sobre cómo orar por todos los creyentes en la actualidad,
sobre todo por los hermanos que están siendo perseguidos en países en África, en el continente africano, mejor dicho. ¿Qué decir de China, de Asia, la persecución contra los cristianos? Pablo nos anima a orar por la iglesia perseguida. Nos anima a animarnos unos a otros. Pero también Pablo nos exhorta. Nos exhorta de cuidarnos de hermanos que no van de acuerdo al Evangelio y que nos comparten falsas doctrinas. Es una carta bonita, pero yo, siendo sincero, me es muy difícil leerla. Si puedo evitarla, lo hago, porque quizás el tema es muy complicado, es muy difícil. Y a lo mejor nosotros, como discípulos de Cristo, no estamos preparados. Estamos dando pasos de fe poco a poco y saber que vamos a tener persecución, que matarán a muchos cristianos, pues eso no nos gusta, ¿verdad? Hay temor. Solo decirte que en todo el mundo se persigue a los cristianos. Es triste, pero es una realidad. Y Jesús ya hablaba de esto. Segunda de Tesalonicenses. Es la carta que iniciamos en este día. Este es el espacio, el libro de la vida, hablando de todos los libros de la Biblia. Y decimos el libro de la vida porque la Biblia da vida, transmite vida. Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Jesús es amor. Al final el discurso resumido es Jesús, apoyarnos en Jesús, confiar en Él en todo momento. En tiempos difíciles, confiar en Jesús. Veremos más capítulos y veremos versículos en los próximos días. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia sobre esta carta, envíanos tu WhatsApp 607-824-824. 607-824-824.